Bendecido sea el nombre del Señor. En primer lugar, damos gracias a Dios, porque nos permite hablar de Dios y estar en comunión con Él. En primer lugar, no tiene sentido hablar de Dios a menos que admitamos que Dios existe. Diréis, ay hermano, sí, es importante. No tiene sentido hablar de Dios a menos que admitas que Dios existe. Y gracias a Dios damos que todos los que estamos aquí creemos firmemente en la existencia de Dios. No creemos intelectualmente en la existencia de Dios, porque hay muchos ateos prácticos y intelectualmente creen en Dios. Todo aquel que con su conducta no practica las cosas de Dios es un ateo práctico. No tiene el suficiente temor de Dios ni el suficiente conocimiento para caminar conforme a la luz que Dios le da. Y en que os parezca un disparate, en las iglesias hay mucho ateo práctico. El último dato que tengo no es mío, es de Miguel Núñez. Hizo un llamado predicando en una convención de obreros, de líderes de obreros, un pastor, había muchos cientos de líderes, hermano Chencho, y creo que se levantaron 35 arrepintiéndose. Y no se han dicho que en América, por la incredulidad, han cerrado 400 iglesias. O sea, que no creáis que lo que digo es que parece un poco escandaloso. Datos fiables, están en internet. Y por eso comienzo diciendo, no tiene sentido hablar de Dios a menos que admitas que Dios existe. Te vayan bien las cosas, te vayan mal las cosas. ¿De acuerdo? Empezamos. Génesis capítulo 1, versículo 1. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Bien. Ahí comienza, cuando abres la Biblia, lo primero que te encuentras es Dios. No te encuentras que la Biblia se esfuerce o exponga material para mostrarte la existencia de Dios. Porque ya da por hecho que Dios existe. El ser de Dios es absoluto. Bendito sea Dios. Y subsiste por sí mismo. Es infinito, independiente, inmutable y verdad. La palabra el ser de Dios es absoluto es una palabra que contradice a la cultura que hay ahora. Hay mucho relativismo. ¿Qué es relativismo? Es una filosofía que no acepta ninguna verdad absoluta. Es tu verdad, es mi verdad, es la verdad de fulano. No. Jesús no predicó varias verdades. Hablaba en singular. Yo soy la verdad. Él no predicó de caminos, hablaba en singular. Y hay un montón de textos que dice, el que no es conmigo es contra mí. El que no recoge desparrama. Hay textos que dice que eran hijos de Dios o hijos del diablo, de la tiniebla o de los... Pero claro, como no queremos ofender y queremos que la gente se siente cómoda, metemos por medio el relativismo. Y en los púlpitos está lleno de eso. Hablamos verdades, pero no identificamos a nadie con la verdad. Y yo recuerdo un hombre de Dios llamado Juan el Bautista que le dijo, Herodes, cometes ese pecado. Le llamó por su nombre y le señaló por su nombre. Y Juan el Bautista también hizo algo también más maravilloso. Vio a Jesús y dijo, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Juan el Bautista no solamente hablaba verdades, identificaba verdades. Y el problema que hoy hay es que hablamos verdades, pero no identificamos verdades. Y ese es un problema grande. Repito, no tiene sentido hablar de Dios a menos que asumamos que Dios existe. El ser de Dios es absoluto
y subsiste por sí mismo. Es infinito, independiente e inmutable. Inmutable es que no cambia. El otro día había aquí, no sé quién lo sacó, que yo no suelo sacar eso, un árbol de fotos, y vi uno de ellos, vi cuando estaba yo casando al hermano Francisco, al que está de presidente, que tenía 20 años y él tenía unos 19. Y yo decía entre mí, ¿quién nos ve ahora y quién nos vio antes? Hermanos, el ser inmutable es una virtud porque es en Dios, pero fuera de Dios no sé si es virtud o es defecto. Porque si no cambias ni mejoras, pero es que Dios no necesita ni cambiar, ni mejorar, ni crecer, ni aprender nada. En Dios es virtud. En nosotros no sería virtud, porque vamos al culto para que Dios trabaje y nos cambie. En ti sería una maldición. Ese fulano es inconverso y malo y sigue siendo malo e inconverso. Pero en Dios no. La inmutabilidad es una virtud. No confundamos la inmutabilidad con la inmovilidad. Que Dios no se mueve. Dios no es estático. Dios está activo. Bendecido sea el nombre del Señor. De modo que la verdad de Dios es la base de todo conocimiento. Todo conocimiento que un hombre adquiera y no guarde armonía con el conocimiento de Dios es mentira. Porque Dios es verdad y su palabra es verdad. Y fuera de Dios está la mentira. Podrás decir alguna verdad, pero una verdad significativa, si no estás en Dios, no. Es el Dios de la verdad. Estamos de acuerdo, ¿no? Podemos decir que la norma del verdadero conocimiento es la conformidad de su verdad. Que mi conocimiento esté conforme y que acepte su verdad. Si el conocimiento que tengo de parte de Dios, según yo, no está conforme y no guarda armonía con la verdad de Dios, ya no es verdad. Él es el que toca techo. Estamos de acuerdo, ¿no? Repito, de modo que la verdad de Dios es la base de todo conocimiento. Podemos decir, busca Salmos 119. Podemos decir que la norma del verdadero conocimiento es la conformidad al conocimiento de Dios, ¿no? Eso es importante, esta palabra, la repito. Podemos decir que la norma del verdadero conocimiento es la conformidad al conocimiento de Dios. Las palabras de Dios son la verdad y la norma suprema de la verdad. Salmos 119, versículo 160. Es el salmo más largo de la Biblia y el capítulo más largo de la Biblia. 160 versículos. La suma de tu palabra es verdad. Y Amén. eterno esto. La suma de tu palabra es verdad. Si sumamos cualquier líder, la biografía de Abraham, la biografía de David, la biografía de cualquier hombre de Dios, vemos sus fallas, ¿sí o no? Y sus aciertos. Pero si miramos a Dios y al Hijo de Dios, terminamos diciendo, la suma de tu palabra es verdad, ¿sí o no? Es la suma. ¿Qué es la suma? Es la totalidad. Hay que ser práctico, lo que interesa es la suma. No te engañes, lo que interesa es la suma. Voy a poner un ejemplo muy humano. Si tú compras una partida que te cuesta 3.000 euros y en 2 mercados vendes 2.000, la flor, y luego ya no te estrenas, si te fías de los 2 mercados que has vendido 2.000 euros, dices que ha sido un éxito.
La suma es que a vender los 2.000 euros que has vendido la flor, te ha quedado la atrapallada y nadie la quiere y la tienes que tirar al contenedor. Has perdido 1.000 euros. Y en el Señor no. La suma de su palabra es verdad. ¿De acuerdo? Por no alargar, cito yo y así no alargo. Juan nos cuenta un detalle cuando estuvo Jesús ante Pilato. Que Pilato le interrogaba y Pilato estaba acostumbrado a tratar con hombres. Tenía mucha psicología, mucho conocimiento. Era un hombre muy inteligente. Tan inteligente era Pilato que Jesús, sin hablar, dedució que era un hombre justo. Y se enfrentó al pueblo y puso una denuncia en público. Y Pilato estaba acostumbrado a mandar, y estaba acostumbrado a mandar matar hombres. Pero ante la majestad de Jesús, ya sabéis que eso fue famoso, pidió agua para lavarse las manos. Yo dije hace tiempo a un cierto obrero, si no consigues tener la imagen de Cristo, por lo menos ten la imagen de Pilato, denuncia las injusticias que ves. Pero si no eres capaz de tener la imagen de Pilato, ¿cómo vas a tener la imagen de Cristo? Si no eres capaz de echar a Ismael, ¿cómo vas a levantar el cuchillo a Isaac? Si me niegas 5 euros, ¿cómo vas a dejar 1.000? Hay que empezar a hacer lo que hizo Pilato, en público. Y eso ha quedado en la historia registrado. Se lavó las manos y dijo, yo soy inocente. Porque yo os doy a un hombre inocente. O sea, os hago caso, amo mi puesto, amo mi posición y lo mando matar, de acuerdo. Hasta ahí cedo. Que ya le pesa, por cierto, estará en el infierno. Pero es que tú ni yo a veces ni llegamos ahí. En público, delante de miles de personas. Pidió agua y se lavó las manos. Inocente soy yo de la injusticia que vais a hacer todos. Eso hizo Pilato. Pilato no era cristiano. Pues si no soy capaz de imitar al santo y que no sea capaz de imitar a Pilato, entonces ¿dónde estoy? Lo dejamos en el aire y seguimos. Y una de las preguntas tanto le atosiga Pilato a Jesús, tanto le atosiga, que le dice, tú eres el rey de los judíos, y Jesús le dice, ¿lo dices porque lo has oído o lo dices por ti mismo? Y dice en Juan 18:37, cógelo, Juan 18:37. Estoy ahí. Léelo. Le dijo entonces Pilato, ¿luego eres tu rey? Respondió Jesús, ¿tú dices que yo soy rey? Yo para esto he nacido y para esto he venido al mundo, para dar testimonio a la verdad. Todo aquel que es de la verdad oye mi voz. Amén. Qué 3 verdades que no voy a entrar en profundidad en ellas. Yo para esto he nacido y para esto he venido. He nacido físicamente, Jesús nació de María, por obra del Espíritu Santo. Nació, pero espiritualmente no nació. Vino, ¿sí o no? Porque era Dios. En la divinidad no tiene principio. Y eso nos concuerda con Isaías. Hijo nos es nacido, hijo nos es dado. Isaías 9:6. Para esto he venido. Para esto he nacido. Para esto, ¿para qué? Dime para qué. Para dar testimonio de la verdad. Predicando y con mi conducta coronar la verdad. La verdad que se cayó en el huerto del Edén por el pecado. Por el pecado la verdad se cayó en el huerto del Edén. Pero Cristo levantó la verdad. Dios nos ayude a con nuestra conducta no ser ateos, sino practicantes de la verdad. Dios me libre de mis mentiras
No digo que Dios me libre de las mentiras que hablo, no, de las mentiras que vivo. Porque vivo cosas que no predico y eso es mentira. Hoy orando esta tarde buscando al Señor le he dicho, aquí se presenta un mentiroso delante de tu presencia. Aquí nadie me oye, pero lo voy a decir en YouTube y en la gente para que se enteren. Un mentiroso se presenta delante de tu presencia. Porque no practico lo que tú me has enseñado. No me rindo delante de ti, Señor. Ayúdame a que se cumpla en mí lo que dijo el famoso Juan. Mucho me gozo que mis hijos andan en la verdad. No dijo que me gozo que conozcan la verdad, sino mucho me gozo que mis hijos andan en la verdad. Y andar en la verdad es practicar la verdad, vivir la verdad. Ese es el fundamento de nuestra vida y no hay otro fundamento, hermanos. Aquí he puesto una palabra pensando esta tarde o esta mañana temprano. Él es todo lo que como Dios debía ser. Cogerla. Porque no me falta palabra para explicarla. Él es todo lo que como Dios debía ser. Y tú opinas, es que para ser Dios tiene que ser este. No fabriques un Dios conforme a tu mente. Dios es conforme dice la Escritura. Él es todo lo que como Dios debía ser. ¿De acuerdo? Qué palabra, ¿verdad? Él es todo lo que como Dios debía ser. ¿Y tú eres cristiano como debía de ser? No. Él sí, yo no. Que Dios nos ayude a todos. Salmos 33 coge. Dios, en el Génesis 1:1, Dios llamó al universo a la existencia. Es muy difícil llamar a una persona que no existe. Pero dice en Hebreos que Dios llama a las cosas que no son como si fuesen. Dios llamó a la existencia, a la luna, al sol, a la tierra, a todo lo que ves. No existía. Hubo un tiempo, si se le puede llamar tiempo, que los grandes teólogos le llaman la soledad de Dios, en que realmente no estaba solo, porque creemos en un solo Dios, pero en tres personas. Cuando no había nada, ni nadie, solamente estaba Dios. ¿Cuántos siglos ha estado Dios solo? No lo sé, hermanos. ¿Cuántos años ha estado Dios solo? No lo sé. Pero Dios cuando decidió crear, no decidió crear porque necesitase crear. Él no tiene ninguna necesidad. No decidió crear porque alguno le motivó a crear. Tampoco. No creó porque por alguna influencia externa fuera de él. Tampoco. Según Efesios y Colosenses, él creó por su divina voluntad. Él estaba gozando y complacido, amando el Dios Padre al Dios Hijo y el Dios Hijo al Dios Padre y al Espíritu Santo. ¿Quién vería a los tres solos? Echar un poco la mente a volar. No existe nada, nada de nada. Y solamente existe Dios. Y están los tres. ¿Cuántos años, cuántos siglos estuvieron los tres solos en la soledad? Hasta que decidieron los tres crear y creó. Y llamó con su palabra. Si queremos apoyar eso, hay textos, pero no voy a leerlos. Juan capítulo 1, en el principio del verbo, el verbo era con Dios y el verbo era Dios, por la palabra. Por la palabra llamó a la existencia, a las cosas que no existen. ¿Qué es? Pero ¿sabéis lo que es eso? Llamar a la existencia cosas que no existen.
Y en el Nuevo Testamento, cuando Dios se hizo hombre, llamó a un muerto de 4 días. ¡Lázaro, sal fuera! Y salió. ¿Os dais cuenta? Porque en el mandato iba implícita la capacidad de obedecer. Y cuando Dios habla y Dios interviene, hasta el muerto de 4 días resucita. Pero eso solamente lo hace Dios. Y decidió Dios algo maravilloso. Voy a citar sin leer tanto. Entre los 3 fue una reunión. ¿Quién vería esa reunión? Yo hubiese querido estar en esa reunión. Los 3 decidieron, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Después que hemos creado el cielo, la tierra, el sol, la luna, las estrellas, todo, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. ¿Qué te ha motivado a ti, Dios mío, crear al hombre? ¿Quién te ha influido a ti para que crees al hombre? Nada. Que quiero manifestar mi gloria. Y de una materia existente que él ya había creado hace unos días, la tierra, de una materia existente hizo un muñeco de barro. Pero ocurrió algo, Trini, no tenía vida. Era un muñeco de barro. ¿Queréis saber cómo era ese muñeco de barro? Con todos mis respetos, veros a un velatorio. Y cuando veáis a un difuntico, ese es el muñeco de barro. Le falta el aliento de vida. Pero, ¿qué vas a hacer, Dios? ¿Has hecho todo material? Sí, todo. Pero voy a crear algo y no lo voy a crear. El cuerpo del hombre está creado de una materia existente. Pero el ser interno Dios no lo creó, lo transmitió, que es más profundo. El de adentro sopló, salió de él, salió de sus entrañas de él. Y cuando sopló y entró el hálito de vida en el muñeco de barro, dice, y entonces fue el hombre un ser viviente. No antes, sino después que sopló aliento de vida. Alabado sea Dios. Y a veces cuando yo voy a administrar algo, voy a predicar algo, le digo, Señor, aquí está el muñeco de barro, no tiene vida. Sopla tú. Y si sopla, tendrá vida. Y si no sopla, no tendrá vida. Amén, gloria a Dios. Dios nos ayude a hacer cosas y luego a postrarnos ante la bendita presencia de Dios, Emilio, a pedirle algo que no podemos hacer. Por eso Juan el apóstol dice, en él estaba la vida. Y la vida era la luz de los hombres. La luz nace de la vida. Y la vida era, ¿qué es la vida? Era la luz. La luz es la manifestación de la vida. Y cuando el Hijo estaba en el seno del Padre, Dios estaba oculto. Hasta que en el plan eterno y en el plan redentor se cumple la palabra, Hijo nos es dado, Hijo nos es nacido. El Verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Y vimos su gloria. Ya le pone el metro Juan. Le pone un metro ahí. Parar, quietos. Le pone el metro. La gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y verdad. No como un profeta, no como un maestro. Gloria a Él. Él es la imagen invisible de Dios. Amén, amén. Dios es invisible. Ahora, y cuando me muera igual, no veré a Dios, al Padre, le veré a Dios en el Hijo. Así es. Y el Hijo le dijo a Felipe, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Dios nos ayude. Y entonces el hombre fue un ser viviente. Y Dios le puso en el huerto del Edén. En un huerto para que lo agrandase. Lo puso como el Señor. Y le trajo algo. Dios creó los animales, ¿sí o no? Y le dijo al hombre, ven para acá.
tú vas a poner el nombre a lo que yo he creado. ¿Quién puso el nombre a los animales? Nada más que Adán. ¿Qué importancia le dio Dios a Adán? Te voy a dar el honor y el privilegio de que pongas el nombre a lo que yo he creado. Y así se llaman los animales, como Dios les llamó, Adán. Puedes comer de todo, de todo. De este árbol no. Pero puedes comer de todo. Imaginaros que fuese un peral. Había 100 perales. Tenía un clima agradable, ¿sí o no? Unas circunstancias favorables, ¿sí o no? Pero el pecado ya existía, pero no en el mundo. Porque el primer pecado se cometió en el cielo. Ya ves si el pecado es espiritual. Lo hizo un espíritu y en un lugar celestial. Y se formó como en forma de serpiente. Y habló la serpiente y atacó a la mente. Ya sabéis la historia. Atacó a la mente. No, que va. El día que comas serás como Dios. Dios le había dicho una cosa, el día que comas morirás. Una cosa le dijo Dios, ¿sí o no? Y el diablo le dijo otra. E hizo lo más estúpido que yo he hecho a veces. Hacer caso al diablo y no a Dios. O sea, Dios me ha dicho algo y el padre de la mentira me dice una cosa. Y al padre de la verdad no le hago caso y al padre de la mentira me dejo arrastrar. Y dice, ay, y vio la fruta agradable a sus ojos. ¿Cómo que la vio agradable? La había visto hacía muchos años la fruta, pero ahora ya la había de otra manera, agradable y codiciable. Ya había pecado antes de comer y antes de coger la fruta en el corazón. Ya había pecado. Ya estaba la tentación en el corazón. No pecó cuando comió, no. Pecó cuando dudó de la palabra de Dios. Por eso he comenzado que no tiene sentido hablar de Dios si no crees en la existencia de Dios y que Dios es verdad. La verdad es lo que guarda armonía con la realidad. La verdad es la expresión de la realidad. Si la verdad no guarda armonía con la realidad, es mentira. Santo Dios. Le infestó la mente. Y ya sabéis que ella arrastró a Adán. Y hay un problema muy gordo ahora. Que la imagen de Dios se estropeó. No se quitó, se estropeó. Bendito sea Dios. Se estropeó, la imagen de Dios se estropeó. La verdad de Dios se estropeó. El proyecto de Dios se estropeó. Todo se estropeó. ¿Os dais cuenta? Vamos a ver si seguimos. Y le dijo Dios, el día que comas morirás. Le dijo la sentencia y el día, la fecha. El día que comas morirás. Comió naza y no murió. Algunos dicen que es que era la muerte espiritual. No, eran las dos muertes, la espiritual y la física. Pero para suavizar, se dice que era la espiritual. Sí, y la física también. Lo que pasa es que ahí afloró una cosa llamada el atributo de la paciencia. Sujetó su ira. Por eso todos los años que has vivido hasta ahora son regalados. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Si mueres a los 50, 50 años te ha regalado Dios. Si mueres a los 69, 69 años me ha regalado Dios. No protestes. Algunos Dios quiere regalarles 50 años, otros 20, otros 25, otros 50 y otros 100. Pero a lo regalado no se le mira el diente. Dios te ha regalado. No tenías derecho a vivir. Y todos estamos sentados
en el banco de los sentenciados. Todos morimos, ¿sí o no? ¿O conocéis a alguno que no muera? Y el juicio de Dios sigue en vigor. El poderoso, el rico, el famoso, el político famoso, todos como blon, 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 don fulano, don perantano. Igual muere el muerto de hambre que el rey. Es el juicio de Dios. No hay quien lo pare. Como dice Eclesiastes, el polvo volverá el hombre volverá al polvo de la tierra y el espíritu volverá a Dios que lo dio. O sea que lo que vivas o lo que he vivido es un regalo de Dios. No tengo derecho. Y el juicio sigue en vigor, ¿eh? No se muere la gente, no morimos la gente y moriremos. El último enemigo que será vencido será la muerte. Bendecido sea el nombre Amén. del Señor. Amén. Seguimos. El derecho a vivir Dios lo ha cancelado. Hebreos 9:27 cito yo. Y está establecido que los hombres nazcan y mueran una sola vez. Está establecido. Y el rey y el rico y Ronaldo con los millones que tiene no puede comprar un día más de su vida. Está establecido por Dios. La muerte es el juicio de Dios sobre el hombre. Y la naturaleza adámica caída es la consecuencia de haber pecado. Son dos cosas parecidas pero no son iguales. Alabanzas al Todopoderoso. Amén. Está establecido por Dios que el hombre muera una sola vez y después el juicio. Para los que dicen que no va a haber juicio. Somos salvos por gracia, pero somos juzgados por obras. A ver si las obras van a identificar si nuestra fe es legítima o auténtica o falsa. Alabanzas al Todopoderoso. Busca un texto, Eclesiastes 3:11. Ayúdale a hablar si quieres. Bendecido sea Dios para siempre. Eclesiastes. 3:11. Todo lo hizo hermoso en su tiempo y ha puesto eternidad en el corazón de ellos, sin que alcance el hombre a entender la obra que Dios ha hecho. Quédate. Todo lo hizo hermoso. Y en Marcos dice, todo lo hizo bien. Y en Génesis dice, y todo lo hizo bien, bien. Hay en varios textos. Todo lo hizo hermoso. Y ha puesto eternidad en el corazón del hombre. Inmortalidad. El soplo. Y la bendición que Dios ha puesto, que es la bendición muy grande, ¿sí o no? El diablo la ha convertido en la maldición más grande del hombre. El perro, los que están en el infierno gritan, ¿cómo no sería un perro? Que cuando murió el perro murió su alma. La bendición más grande que Dios te ha dado, la ha convertido el diablo en la maldición y en la ruina más grande. No hay ruina más grande que estar perdido. Descubrimos que nuestra esencia finita reside en una persona eterna. Salmos 90. Descubrimos que nuestra presencia finita reside en un principio de una persona eterna. Salmos 94. Porque 1000 años delante de tus ojos son como el día de ayer que pasó, y como una de las vigilias de la noche. Como el día de ayer. Coge, echa mano al día de ayer. Dios mío. Venga, a ver, echa mano al día de ayer. A ver, ¿cómo puedes echar mano al día de ayer?
Vamos, busquemos el capital, la inteligencia, todo que tengas. Échale mano a ver dónde buscas el día de ayer. No hay fuerza, ni económica, ni psicológica, para traer el día de ayer, ¿sí o no? Somos temporales. Pero Dios me ha dicho, escucha bien, yo he puesto eternidad en el corazón del hombre. Por eso nace el plan de redención. Porque si muere el cuerpo cuando muere el alma, ¿para qué va a morir Cristo, hermanos? En que Cristo murió para glorificar al Padre, para manifestar su gloria, de acuerdo, para establecer su reino, también es verdad, y también es verdad que es para salvación del hombre que se arrepienta y que le reciba. Gloria a Dios. Voy a ir un poquito más rápido y no voy a terminar hoy. Oh Dios. Dios, tenemos a un Dios absoluto y personal. A la vez que es absoluto, es personal. Pero cuidado, no siendo que es tan personal que te confundas que no es absoluto. Y cuidado, no siendo que siendo absoluto te confundas que no es personal. Dios es infinito. Y ahora voy a citar, y ya voy a saltarme la mitad del mensaje, porque si no, un texto, Hechos 13, 36, léelo, al favor. Está marcado ahí. En esta Biblia, en las Américas me parece que es. Lo tengo marcado ahí, sí. Ciertamente David, después de servir a su propia generación, conforme al propósito de Dios, murió. Ay, Dios mío. Fue sepultado con sus antepasados, y su cuerpo sufrió la corrupción. Amén. Ciertamente David, después de haber servido a su generación conforme al propósito de Dios, murió. Pero no murió antes. Yo no quiero morir antes. Ciertamente David, ese es un mensaje de Pablo. Ciertamente David, después, no antes, después, es importante esa palabra después de haber servido, no que le sirvan, de que él sirve. Oh Dios, gloria a tu Gloria a nombre, Dios, maestro. aleluya. Tú has sido llamado a servir a quién, a tu generación. Amén. Después que has servido, ¿a quién? A su generación. Conforme al propósito de Dios, conforme al propósito de Dios. No es servir a tu manera, no es servir como quieras, es servir conforme al plan de Dios. Haz el tabernáculo conforme al diseño que yo te he mostrado. La vida cristiana no es un proyecto del hombre, es un proyecto de Dios. Amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios. David después. Y cuando leí este versículo hoy mismo, voy a contar algo muy personal. Digo, Señor, yo a lo mejor no he cumplido el propósito de mi peregrinación en esta tierra por lo que tú ya sabes, Dios mío. Y me ha venido a la mente David. David tropezó. Y la palabra es inspirada por el Espíritu Santo, ¿sí o no? Y en el libro de los Hechos dice un hombre de Dios llamado Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, predicando, dice, a pesar, en otras palabras más para mí, a pesar de lo que hizo David, él sirvió a su generación conforme al propósito de Dios antes de morir. Oh, Y eso es el modelo de Jesús, Marcos. En Marcos está el modelo de Jesús, Marcos 10. El Hijo del Hombre vino a servir y a dar su vida en rescate. A servir. Marcos del capítulo 1 al capítulo 10, a servir. Y del capítulo 10 en adelante, que son los 5 capítulos que hablan de la muerte de Cristo, a morir. Es el llamamiento que tenemos. Servir y morir.
Ese es el auténtico llamamiento y el auténtico evangelio. El otro es una atrapallada. Dios te ha llamado, ¿a qué me ha llamado? A servir y a morir. Algunos hombres de Dios lo entendieron, como Pablo, y dijo: en nada estimo preciosa mi vida, con tal que acabe con gozo el servicio. ¿No dijo eso Pablo? Gloria a Dios. Wow. Tenían. ¿Pero por qué? Por muy sencillo. Porque debido al diseño intencionado de Dios, que puso eternidad en el corazón del hombre, ¿no veis que hay una fuerza interna que nos hace mirar hacia arriba? ¿Qué te hace mirar hacia arriba? El hombre inconverso tiene una afligición, ¿y qué hace? Mira hacia arriba. El hombre borracho, el alcohólico, se ve afligido, ¿y qué hace? Y mira hacia arriba. Y pregunto: Señor, ¿quién ha mandado a estos mirar hacia arriba? ¿Quién? Y dice Dios: yo, que he puesto eternidad en el corazón del hombre. Y la eternidad y la inclinación, el hombre de por sí es religioso, o cree en un árbol, en una imagen, en un ídolo, cree en algo, pero un perro, un gato no cree en nada. Ha puesto eternidad en el corazón del hombre y nos hace mirar hacia arriba. Yo he oído testimonio. Yo tengo a un primo mío, primico carnal de mi padrecico, le llaman el tío Lolo, un gran hombre de Dios. Pues le han pasado muchas desgracias y él solamente mira hacia arriba, y cuando hablan con él dice: allí veré a Dios y a mis hijos. Se le han muerto todos los hijos y la mujer, y él dice: allí veré a Dios y a mi casa. Pero ¿quién nos ha? ¿Quién? ¿No veis una fuerza? ¿No veis la obra de Dios en el hombre? Entonces intentó, y con esto voy a terminar. Jesús, de rodillas, en Juan 17, dijo: esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero. Esta es la vida eterna, no hay otra. Es la vida eterna, es abrazar a Dios con toda la fuerza. Amén. Y cuando llegue nuestra hora de marcharnos en paz con Dios y no rabiando. Amén. Dios nos ayude. Nosotros tenemos que recibir la reconciliación, no hacerla, la hizo Cristo. Porque nosotros no tenemos categoría para reconciliarnos con un Dios tan grande. Y como no teníamos categoría, pues Dios, que siendo Dios, se hizo hombre, ya que el hombre no puede hacerse Dios. Y Él nos ha reconciliado, y Él te regala: venid a mí, los trabajados y cargados, que yo os haré descansar. Señor, tu eternidad, la imagen, ¿qué me hace mirar arriba cuando las cosas están mal, primo? Cuando hay tormentas en la vida, cuando hay fracasos en la vida. Pero hay una eternidad en el hombre, y una fe y una esperanza. Gracias damos a Dios por la fe y por la esperanza. Y que Dios nos bendiga a todos. Amén.